como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Futurista altruista. Sí, señor. Así mismo es, mi querido y adorado Acuario. Cuando uno va, ya tú vienes de regreso. A ti no se te escapa tan fácilmente esas, eh, esos, ¿cómo digo? Esos sentimientos, esos presentimientos que tú a veces tienes, se te dan muchísimas veces. Sí, señora. Así mismo es. Eres futurista altruista. Vamos pues, mi querido y adorado Acuario. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video y darle a la campanita para que te sigan llegando nuevas notificaciones si eres nuevo o nueva aquí en el canal. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué hay para ti, qué se presenta, qué nuevas buenas tenemos para ti, a quién le estaré yo leyendo. Vamos, pues, ok, ¿a quién estamos leyéndole? Tú no tienes decisiones de amor ahorita, tú no estás con cuentos, tú no estás diciendo nada. No hay decisiones de amor ahorita, pero sí que hay comunicaciones. Hay algunas comunicaciones aquí que se presentan, pero tú definitivamente como que quieres soltar, no quieres más de lo mismo, quizás. Hay dudas para ti y por eso sí, no quieres arriesgarte. Definitivamente, te voy a decir algo. Esta persona va a insistir varias veces, va a insistir montones de veces, es un pasado, va a insistir tantas veces como sea necesario, pero tú le vas a estar diciendo que no, 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 no. Veo acá que hasta el final de los caminos, hasta el final, ya la proyección a futuro, quizás más adelante en otra proyección, pero por ahorita estoy viendo que tú no sueltas nada. No quieres soltar prenda, mi querido Acuario. Has dicho que no y punto. No tomas decisiones. Es tu primera carta. La carta de las no decisiones de amor. Como quien dice, ya como que no estuvieras tan enamorado o enamorada como antes. Ya como que fueron tantas las cosas que pasaron que esa balanza se desbalanceó totalmente. Fueron más las cosas malas que las cosas buenas y por eso a lo mejor tú caíste como quien dice en decepción, en quizás ya le perdiste hasta la admiración a la persona. Probablemente, mira, son tantas cosas que sí que te digo, perderle la admiración a una persona en una relación es como perderle el amor. Porque quizás a lo mejor hasta tú puedes perder el amor, pero llegar a perder la admiración, ya eso sería decir ya palabras súper mayores, palabras de no regreso, de no retorno, ¿entiendes? Y eso es lo que estoy viendo acá que sucedió, mi querido y adorado Acuario. Y esa persona sí va a insistir y quiere comunicarse y quiere venir, pero tú sueltas. Hay dudas, muchísimas dudas que tú tienes y con dudas tú no puedes seguir adelante. Acuario, al fin, no vas a seguir adelante con dudas. No, señor, pero para nada. Y ahora resulta que mira lo que pasa, que definitivamente tú no que te quieres arriesgar nuevamente. Así mismo es, no quieres arriesgarte. Así es. Bueno, ¿cómo se hace pues? ¿Cómo se hace? Déjame acomodar las cartas aquí, acomodarlas mejor. Entonces ahí veo, ese es tu panorama ahorita, mi querido y adorado Acuario, tu panorama del momento, es lo que hay, ¿sí? Y aunque te busque y te ha buscado o te va a buscar y tú no vas a querer pero dar nada, ya no sientes el mismo amor de antes. Ahí, esto es diferente a cuando uno no quiere aceptar o no quiere las llamadas, pero siente amor. Pero aquí veo que es que no, nada, no veo amor por ningún lado de tu parte. Todo lo contrario, lo que quieres es salir de eso de una vez. Muy triste que está esta persona, lógicamente, con todo lo que te acabo de decir. Esa persona de verdad que está en una de tristeza, en una depre completa. Los recuerdos le están dando como quien dice hasta por la cédula.
te están dando de todas. No hay, su rueda de la fortuna no funciona. Dudas y más dudas esta persona. Y va a comunicarse. Lo peor de todo es que sigue. Va a insistir en comunicarse. Se quiere arriesgar. Aquí tiene la esperanza de que algún día tú le puedas perdonar, le puedas aceptar, le puedas otra vez dar la oportunidad. Pero hay una cosita. Esto lo va a hacer esta persona. Pero hay algo que digo yo. ¿Qué ganamos acá si ya realmente tú como que no sientes mucho amor por la persona? Quizás a lo mejor alguno de ustedes todavía siente algo y quisiera darle una oportunidad. Seguro, esta persona va a venir a buscar una nueva oportunidad. Va a empezar por querer buscarte, por querer llamarte, por querer comunicarse. Está triste, los recuerdos le están pegando, su rueda de la fortuna no está funcionando, tiene dudas si realmente tú todavía le sigues queriendo o no. Quizás a lo mejor hasta tú le hablaste claro y le dijiste, yo no te quiero, yo no quiero más nada contigo, ya yo no te amo. Pero esa persona no lo ha querido entender. Ay, eso sí está fuerte, ¿vale? Porque de verdad que hay que ponerse en el lugar de esa persona y de verdad que no puedes hacer nada porque si ya no quieres, hay caminos que se toman, hay cambios de camino, hay muchísimos cambios acá que se van a hacer. Cambias de rumbo definitivamente, mi querido y adorado Acuario. Yo no sé si es que en el fondo hay alguna otra persona que te pueda estar interesando ahora ya. Y definitivamente, pero no es porque te esté interesando nadie. Es porque ya de verdad dejaste como que de querer a esta persona. Y esta persona va a seguir insistiendo. Va a querer volver. Yo no sé, veo que soltaste, veo que no te arriesgas. Pero yo no veo por un lado que tú tengas algún todavía recuerdito o que estés triste o que los recuerdos. No, todo lo contrario, veo más bien que estás como desenamorado. Aquí hay una nueva persona. Viene para ti alguien nuevo. Alguien que viene para ti completamente nuevo, sí señor, y que también va a querer arriesgarse con muchísimo amor, con muchísima intuición, con muchísima alegría, si viene. Ese es el cambio que vas a hacer, ese es el cambio que viene para ti, un nuevo cambio, porque hay alguien nuevo. A lo mejor no es ni todavía que tienes esa persona nueva, pero sí veo que definitivamente te desenamoraste. Y esa persona triste, muy, pero muy triste, no sabes cuánto. Esa persona viene a insistirte, viene a pedirte que por favor le des una nueva oportunidad, pero ya sin quererle, ¿qué ganarías? Te digo, entonces ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado, me da pena con esta persona, te dejo ya con esa lectura, ¿ok? Entonces, ahí te dejo. Y bueno, sigues adelante tu vida y sí que te digo, hay un nuevo amor para ti. Y esa persona pues va a venir, va a buscarte, va a querer. Pero la cosa es que sin amor de verdad ya no hay. Porque no puedo aconsejar otra cosa. Porque ya sin amor, ya eso es esas son palabras mayores. ¿Entiendes? Así mismo es. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.